Señor les bendiga, con ustedes el hermano Antonio Pérez, siervo de Jesucristo y amigo de todos ustedes. Vamos a grabar un vídeo en el cual vamos a dar respuesta al señor Hugo Delgado y al señor Dante Urbina, los cuales, siguiendo la clásica apologética católico-romana, pues dicen que las obras de la ley se está refiriendo a las obras ceremoniales de la ley mosaica, pero que no se refieren a las obras de fe, las obras de caridad, de amor. Entonces ellos dicen de que los textos en los cuales se dice de que no somos justificados por las obras de la ley, se está refiriendo a la ley ceremonial, pero no a la ley moral. Entonces, si un cristiano evangélico quiere probar que solamente somos salvos por medio de la fe como causa instrumental, siendo la causa formal la justicia de Cristo, entonces ellos dicen que no, que eso no basta, que hay que añadir obras que nacen de la caridad, obras que nacen de la ley moral. Entonces, cuando un cristiano evangélico, por ejemplo, le cita en Romanos 3:28, dice el apóstol Pablo, después de demostrar y enseñar que nuestras obras no nos pueden justificar y de que somos justificados delante de Dios por medio de las obras, dice en el versículo 28, concluimos, démonos cuenta de que después de este versículo ya no debería de haber discusión alguna, porque dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. O sea, que nuestras obras no son tenidas en cuenta por Dios a la hora de justificarnos, sino que la justificación es por medio de la fe solamente, puesto que está excluida cualquier otra cosa que nosotros podamos añadir. Entonces lo dice bien claro el versículo. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. A continuación, ellos argumentan de que se está refiriendo a la ley ceremonial, pero no a la ley moral. Bueno, ¿esto es así o no es así? Si estudiamos el contexto de la epístola a los romanos, nos daremos cuenta de que tanto Dante Urbina como el señor Hugo Delgado y con ellos toda la apologética católico-romana garrotera, pues están completamente equivocados. Vamos a ver Romanos capítulo 7 y versículo 7 y vamos a desmontar que se esté refiriendo a las obras ceremoniales de la ley, como puedan ser, por ejemplo, la circuncisión, los sacrificios levíticos de corderos, de vacas que ofrecían al Señor, etc. No se refiere a la ley ceremonial, sino que se refiere a la ley moral precisamente, porque en el versículo 7 del capítulo 7 nos dice muy claro, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Dice, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Luego entonces aquí se está hablando de la ley moral, se está hablando de la ley contenida en los 10 mandamientos, que es la simplificación o el resumen de lo que es la ley moral de Dios. Dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera no codiciarás. Ahora bien, yo pregunto, ¿dónde está el mandamiento no codiciarás? Pues es el 10º mandamiento del Decálogo. Luego entonces, cuando Pablo está diciendo en Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, se estaba refiriendo a la ley moral, pero no se estaba refiriendo a la ley ceremonial. Y lo dice bien claro.
¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Por cuál ley? ¿Por la ceremonial? No, sino por la ley de los 10 mandamientos, por la ley moral de Dios. Dice, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás, que es el último mandamiento, el mandamiento número 10 del decálogo, de la ley moral de Dios. Bien, podemos seguir comentando para que nos demos cuenta de que este versículo no está sacado de contexto. Dice de la siguiente manera: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, no por la ceremonia, por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley de los mandamientos, vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento de la ley de Dios, de la ley moral de Dios, el pecado revivió y yo morí. Dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley moral de Dios, el decálogo, dice, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿A qué ley se puede referir? Está claro, es a la ley moral de Dios. Dice, luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, dice, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, es decir, la ley moral, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Cuál? ¿La ceremonial? No, la ley moral. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces, la naturaleza pecaminosa del ser humano, tomando ocasión por el mandamiento, nos dice el apóstol Pablo, produce el pecado, porque vamos a quebrantar la ley de Dios y esa ley nos está condenando al caer en un pecado, puesto que está señalado en el decálogo. Dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, que está contenido en la ley moral de Dios, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿En cuál? ¿En la ley ceremonial, en los sacrificios? No. Él en su hombre interior se deleita en la ley moral de Dios, en el decálogo, en todo lo que es espiritual y que ensalza el bien y te pide que no practiques el mal. Dice, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y a continuación, Pablo nos dice dónde él pone su esperanza. No en la capacidad que él pueda tener de guardar la ley, ni aún con la ayuda de Dios, sino en la persona de Jesucristo que murió por él. Dice el versículo 24, vamos a leerlo de nuevo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, no a la ley ceremonial, a la ley moral, a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces nos damos cuenta de que cuando Pablo está diciendo, concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, no se estaba refiriendo a la ley ceremonial, sino que se estaba refiriendo a la ley moral de Dios. Si vamos al capítulo 13, lo vamos a ver claramente cómo Pablo una y otra vez se refiere a la ley moral de Dios. En el capítulo 13
versículos del 8 al 11, dice lo siguiente, y lo vamos a ver muy claro. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Qué ley? La ley ceremonial. Por la circuncisión, por guardar el sábado, con todo el ceremonial y con todas las prescripciones de la ley mosaica, esa forma ritualista de guardar el sábado. No. ¿De qué manera? ¿Por los sacrificios? No. Dice, porque porque el que ama al prójimo, ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Luego entonces, cuando Pablo, en el capítulo 3, versículo 28, dice, concluimos que somos justificados por fe sin las obras de la ley, se estaba refiriendo a los mandamientos, a la ley de los 10 mandamientos, del decálogo, de la ley moral de Dios. Y lo hemos leído claramente en el versículo 9. Dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Todos estos mandamientos están en el decálogo. Dice, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Luego entonces, Pablo se está refiriendo a la ley moral de Dios. Podemos estudiar la Sagrada Escritura. Hay muchos textos. Si ustedes en los comentarios me piden más textos que así autentiquen de que Pablo se estaba refiriendo a la ley moral de Dios, le puedo dar muchos más textos. Así que no se corten, ni muchísimo menos, sino que en los comentarios me pueden pedir más textos. Pero vamos a ir a otro libro para comprender claramente de que la Biblia se estaba refiriendo a la ley moral de Dios. Entonces, si vamos a Santiago, capítulo 2, y versículos del 8 al 11, dice lo siguiente. Si en verdad cumplís la ley real, es decir, la verdadera, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. ¿De qué ley está hablando aquí? De la ceremonial, de los ritos de la ley mosaica, como dice el señor Dante Urbina y como dice Hugo Delgado, Santiago Alarcón y otros apologetas católicos romanos. En absoluto, se está refiriendo a la ley moral, a la ley moral de Dios. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley moral de Dios, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, eso es un mandamiento que está en la ley moral de Dios. Luego entonces cuando la Escritura habla de la ley de Dios, de la ley, las obras de la ley, se está refiriendo a la ley moral de Dios. Porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Qué ley? La ley moral de Dios. Porque está citando al decálogo, está citando a la ley de los 10 mandamientos. Por lo tanto, cuando Pablo dice, tanto en Gálatas como en Romanos, que no somos justificados por las obras de la ley, se está refiriendo inequívocamente a la ley moral de Dios. Entonces, estas obras no son obras ceremoniales de la ley mosaica, ni muchísimo menos. Si vamos, por ejemplo, al libro de Tito, capítulo 3,
y versículos del 4 al 5, lo dice de manera muy, muy clara. Dice la palabra del Señor. Tito, capítulo 3 y versículos del 4 al 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, es decir, por las obras de justicia que hacemos mediante la ley moral de Dios. No son ni esas, ni las obras de justicia, es decir, hechas por medio de la ley moral de Dios, ni tampoco por los estatutos y por las ordenanzas de la ley mosaica, ni muchísimo menos. Es más, la ley de Moisés tenía aspectos, ordenanzas ceremoniales y tenía también preceptos morales, tenía mandamientos morales. Entonces, la ley de Dios es un todo, Pero si tú tomas la ley moral de Dios como un medio de justificación delante de Dios, tampoco te sirve. Tampoco esas obras que tú haces por medio de la ley moral de Dios, guardando los 10 mandamientos, haciendo obras de justicia, y lo dice bien claro Pablo cuando le escribe a Tito, obras de justicia. No se está refiriendo a las obras de la ley ceremonial como puede ser la circuncisión, no, está hablando de las obras de justicia. Entonces ya este versículo tira por tierra en la objeción de los apologetas católicos romanos que nos pretenden refutar, saliendo por la tangente, diciendo que Pablo en Romanos 3:28 no se está refiriendo a la ley moral de Dios, sino que se está refiriendo a la ley ceremonial. Dice, nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, Podemos ir también a la historia, para darnos cuenta de que los primeros cristianos, los cristianos primitivos del siglo II, los padres apostólicos, creían exactamente como tú y yo creemos, querido hermano cristiano evangélico que estás escuchando este vídeo. Por ejemplo, si vamos al capítulo 32, versículos 3 y 4 de los padres apostólicos, de la primera carta de Clemente Romano a los Corintios, nos damos cuenta que estoy usando una traducción de la Biblioteca de Autores Cristianos, que es una editorial católico-romana muy conservadora, y estoy utilizando una traducción, repito, católico-romana, hecha por el erudito Daniel Ruiz Bueno, en su 5ª edición. Bien, ¿qué nos dice Clemente de Roma al respecto? Cuando habla de la salvación, cuando habla de la justificación, dice lo siguiente. Estoy citando a un padre apostólico, una epístola que estuvo a punto de entrar en el canon del Nuevo Testamento. Dice, en conclusión, todos, está refiriéndose a los profetas y a los patriarcas del Antiguo Testamento. En conclusión, todos fueron glorificados y engrandecidos no por méritos propios, ni por sus obras o justicias que practicaron, sino por la voluntad de Dios. Luego tampoco nosotros, que fuimos por su voluntad llamados en Jesucristo, nos justificamos. Luego tampoco nosotros nos justificamos por nuestros propios méritos. No nos justificamos tampoco por nuestros propios méritos, ni por nuestra sabiduría, inteligencia y piedad, o por las obras que hacemos en santidad de corazón. Tampoco las obras que hacemos en santidad de corazón. ¿Y cuáles son las obras que hacemos en santidad de corazón? Y que no nos justifican delante de Dios, según Clemente Romano.
Pues las obras de la ley moral de Dios, no van a ser las obras ceremoniales. Se está refiriendo claramente a las obras de la ley moral de Dios. Dice, ni por nuestra sabiduría, inteligencia y piedad, o por las obras que hacemos en santidad de corazón, sino por la fe. Sino por la fe. Y si todo está excluido, incluyendo las obras que hacemos en santidad de corazón, ¿y quién puede ser una persona que tiene santidad en su corazón y que con esa santidad de corazón hace las obras? Pues evidentemente un cristiano. No se está hablando de un inconverso, se está hablando de un cristiano, de una persona que ya está en plena comunión con Dios. Pero contrariamente a lo que decía el Concilio de Trento, que podemos aumentar nuestra justificación por medio de nuestras obras, por las obras de santidad de corazón, pues Clemente Romano nos está dando la razón a los cristianos evangélicos, porque él era uno de los nuestros en el siglo II, porque la iglesia todavía no se había corrompido y se mantenía en la doctrina del Nuevo Testamento, contrariamente a la iglesia católica romana, que se fue paulatinamente corrompiendo. Y entonces Clemente Romano nos dice, o por las obras que hacemos santidad de corazón, sino por la fe. Y si Clemente Romano está quitando todo, evidentemente la fe queda sola. La fe queda sola, es solo por la fe. ¿Y qué es? La fe es la causa instrumental mediante la cual tomamos la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es perfecta. No podemos añadir absolutamente nada, ni aún las obras que hacemos en santidad de corazón, puesto que estamos completamente, perfectamente e infinitamente justificados en la persona de Jesucristo, porque Cristo hizo una obra perfecta. Dice luego, tampoco nosotros, que fuimos por su voluntad llamados en Jesucristo, nos justificamos por nuestros propios méritos, ni por nuestra sabiduría, inteligencia y piedad, o por las obras que hacemos en santidad de corazón, sino por la fe, por la que el Dios omnipotente justificó a todos desde el principio. Más claro, imposible. Pues bien, no les quiero cansar más. Voy a cerrar este vídeo, refutación, con una cita de San Agustín. Bien, San Agustín escribió una carta a Sélico. Pues bien, cuando está tratando acerca de las obras que no nos pueden justificar delante de Dios, dice lo siguiente. Pongamos atención porque esto tira por tierra esa objeción católico-romana que nos dice que Pablo estaba hablando de las obras ceremoniales, pero no de la ley moral de Dios. Dice Agustín de Hipona, hay obras de la ley que están contenidas en los antiguos sacramentos. Una vez revelado el Nuevo Testamento, ya no son observadas por los cristianos. Tales son la circuncisión del prepucio, el descanso carnal del sábado, la abstinencia de ciertos manjares, la inmolación de ovejas en el sacrificio, neomenias. Las neomenias son las lunas nuevas. Dice ácimos y cosas semejantes. Se estaba refiriendo a la celebración de la Pascua. Dice, pero además de estas obras que son ceremoniales, pero además hay otras. ¿Cuáles son? Dice, la ley dice no codiciarás. Y nadie duda de que los cristianos tienen que decirlo también. Ni por las unas, es decir, por las ceremoniales, ni por las otras, que son las morales, se justifica el hombre, sino por la fe de Jesucristo y por la gracia de Dios mediante Jesucristo nuestro Señor. El Señor les bendiga. Con ustedes el hermano Antonio Pérez. Un abrazo fuerte en Cristo Jesús.